Hola, ¿qué tal? Yo soy Dimas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este vídeo que no es nada más y nada menos que la cuarta entrega, el cuarto capítulo, el cuarto episodio del curso de Python. Hoy vamos a ver el tema de las funciones en Python. Las funciones son un concepto que está en todos los lenguajes de programación, es algo global, pero bueno, nosotros lo vamos a ver con la sintaxis de Python, ya que de esto va este curso, y vamos a ver varios ejemplos, vamos a hacer un par de ejercicios que considero interesante para repasar lo que aprendamos aquí y lo que hemos ido aprendiendo en vídeos anteriores. Y nada, vamos a ponernos ya a ello. Como siempre vais a tener todo el documento que vayamos generando subido para que podáis acceder a él. Os dejaré el enlace en la descripción. Y vamos a empezar ya con la charla teórica, con un poquito de introducción a este concepto de las funciones, para que este vídeo no se haga eterno, que va a ser un poquillo largo, ya os lo anticipo. Por cierto, va a haber una segunda parte, ¿vale? O sea, os voy a explicar gran parte de las funciones en este vídeo, lo esencial, lo básico, lo que necesitáis saber. Luego, en los dos siguientes vídeos hablaremos de bucles y listas, y una vez hayamos visto eso, ya os podré explicar la pequeña parte que nos falta de las funciones, ¿vale? Porque necesitamos conocer también esos conceptos. Pero bueno, no os preocupéis que hoy vais a tener contenido, pero para rato, ¿eh? Así que lo que os digo siempre, coged vuestro portátil, coged vuestro ordenador y id picando código a la vez que lo voy haciendo yo y así lo iréis entendiendo mejor. Pues bueno, empezamos con las funciones. Dejadme que voy a definir aquí, voy a crear nuestra primera función muy sencillita y os voy a ir explicando paso a paso qué es cada cosa. Esto va de la siguiente forma. Nosotros cuando queremos crear una función utilizamos la palabra clave def, ¿vale? D-E-F. Es una palabra clave de Python, es una palabra reservada, lo cual significa que nosotros no podemos dar este nombre a variables, por ejemplo, porque esta está reservada para esta función en concreto, que es la de definir funciones. Por lo tanto, ponemos def. Ahora ponemos el nombre de la función. Yo quiero hacer una función que se llame saludar. Y ahora abrimos y cerramos paréntesis, ¿vale? Luego, en el siguiente apartado, vamos a ver un poco qué función tienen estos paréntesis. Después de estos dos paréntesis, vamos a poner dos puntos. Y aquí dentro, recordad, al igual que cuando trabajamos con condicionales, con if, else y tal, tenemos un identado, en las funciones también tenemos un identado, que le indica a Python que este código que viene después del nombre de la función y está identado es el código de la propia función. Entonces yo aquí de momento simplemente voy a poner un print y voy a decir hola, ¿qué tal? ¿No? Porque mi función lo que quiere hacer es saludar. Vale. Entonces yo ahora tengo una función que lo que hace es saludar. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la ventaja de las funciones es que son bloques de código que podemos reutilizar en varios puntos de nuestro programa. Es decir, si nosotros en la línea 10 de nuestro programa tenemos que hacer una cosa y en la línea 32 tenemos que hacer esa misma cosa, en vez de escribir dos veces el mismo código, que sería un poco pesado, un poco tedioso, tendríamos que estar ahí haciendo copiar y pegar, ese código lo podemos meter dentro de una función y simplemente llamaremos a esa función utilizando el nombre que le hemos dado y ya se ejecutará todo el código que está dentro de la función. Por tanto, solo tenemos que escribir una vez, ¿vale? Esa es la idea principal de las funciones, es reutilizar código. Ahora, mientras vayamos avanzando en este vídeo, veremos qué más ventajas nos aportan porque vamos a ver que estas funciones realmente tienen mucha flexibilidad. Entonces, yo ahora tengo esta función definida, pero únicamente está definida. Por tanto, si yo ahora ejecuto este código, no me sale nada, no me sale ningún print. ¿Por qué? Porque únicamente he definido la función, la he descrito, he dicho, oye, este es el código de esta función, pero no la he ejecutado en ningún momento. Para ejecutarla tenemos que poner el nombre de la función, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Entonces, ahora estamos ejecutando la función una vez. Vamos a ejecutar el código a ver qué pasa. Ahora ya sí que sale el print, ¿vale? Ya sí que nos sale el mensaje de hola, ¿qué tal? Entonces, si yo ahora quiero saludar varias veces, pues simplemente tengo que ejecutar esta función pues dos, tres veces, todas las veces que yo quiera. Y si ejecutamos, dejadme que limpie la consola,
pues efectivamente se ejecuta tantas veces la función como yo la haya llamado, ¿vale? Entonces, este bloque de aquí, con el def, el nombre y el código identado, a esto le llamaremos definir la función. En cambio, a esto de aquí, que simplemente tenemos el nombre y los paréntesis, le vamos a... la nomenclatura es llamar a la función, ejecutar la función, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí un par de veces, ¿no? Para que quede el ejemplo de que esta función se puede ejecutar varias veces. Y vamos a seguir con el siguiente bloque, que es funciones con argumentos. Vale, esto realmente no nos estamos ahorrando mucho, ¿no? Porque yo aquí simplemente estoy poniendo un print y bueno, no hay mucha diferencia entre poner saludar o poner un print con el mensaje que yo quiera. Pero aquí es cuando entran los argumentos de las funciones, ¿vale? Que es algo muy interesante. Vamos a hacer una función que se llame saludar2, por ejemplo, y entre paréntesis vamos a poner nombre. Ahora os explico esto qué es. Y aquí lo que podemos hacer es poner un print y ponemos hola. Este nombre, ¿vale? Este nombre es una variable. Es una variable que podemos utilizar dentro de la función. Por tanto, yo aquí dentro del código de mi función puedo acceder al valor de la variable nombre. Entonces yo voy a poner hola nombre, porque así estoy saludando a esa persona, ¿no? Es ya un saludo más personal. Y le pongo aquí ¿qué tal? Ahora os explico concretamente qué he hecho. ¿Qué pasa? Yo voy a saludar a una persona por su nombre, por tanto, ese nombre tiene que ser una variable de tipo texto. ¿Qué he hecho aquí en el print? He puesto un hola y he hecho lo que se llama concatenar strings, es decir, juntar cadenas de texto. ¿Qué va a pasar aquí? Que yo voy a poner un hola, luego se va a imprimir el valor del nombre a continuación del hola, y a continuación del valor del nombre se va a imprimir el qué tal. ¿Vale? Y para concatenar utilizamos este símbolo de más. Es como que lo estamos pegando ahí, ¿sabes? Detrás del hola lo pegamos. Y detrás del nombre pegamos el qué tal. Y tú me dirás, vale, Dimas, pero este nombre va a imprimir nombre. ¿Qué valor tiene nombre? Pues el valor nombre lo vamos a definir cuando llamemos a la función, ¿vale? Cuando la vayamos a ejecutar, le vamos a decir, ejecútame esta función con este nombre en concreto, que tiene que ser de tipo texto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, vamos a poner saludar2. Y aquí dentro vamos a pasar un string con el nombre que queramos utilizar cuando se ejecute esta función. Por ejemplo, yo puedo poner aquí Marta. Y luego puedo volver a llamar a esta función con cualquier otro nombre, ¿no? Yo aquí puedo poner el texto que quiera. Puedo poner aquí saludar Dimas, por ejemplo. Entonces, bueno, dejadme que comente este bloque de aquí para que únicamente veamos la función con la que estamos trabajando ahora. Y vamos a ejecutar, vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar esto. ¿Veis? Aquí ya empezamos a ver la gracia de las funciones. ¿Por qué? Porque yo en vez de tener que poner un print manualmente poniendo hola Dimas y luego poner otro print poniendo hola Marta, puedo utilizar esta función pasando el nombre como argumento, ¿vale? Esto lo que ponemos dentro de los paréntesis se llaman argumentos. Entonces pasamos el nombre como argumento, en este caso sería Marta y en el siguiente caso sería Dimas, y ejecutamos esta función dos veces, pero con un valor de la variable nombre distinto. Por tanto, obtenemos dos resultados distintos. Y bueno, vamos a seguir, complicando esto no, pero viendo más aspectos de las funciones. Por cierto, dos cosas curiosas antes de seguir avanzando. Dentro de una función, por ejemplo, saludar es una función, ¿no? Lo hemos definido como una función. Podemos utilizar otras funciones perfectamente. Si recordáis de vídeos anteriores, ya os comenté que print era una función nativa de Python, que ya está definida en los archivos, bueno, en el código fuente de Python, por tanto nosotros no la tenemos que definir cada vez que la queramos usar. Ya está, digamos, en el core de Python. Por tanto, dentro de la función saludar estoy utilizando la función print. O sea, no hay problema en utilizar una función dentro de otra, ¿vale?
siempre y cuando existan las funciones que yo esté aquí utilizando. Si yo aquí me inventara una función que se llamara JQK, pues me daría un error porque esa función no existe. Pero bueno, la segunda cosa que os quería comentar es, aquí estamos haciendo funciones de una sola línea, pero yo aquí puedo poner tantas líneas de código como quiera, ¿eh? No hay ningún problema. Yo te podría poner hola, buenos días. Bueno, vamos a poner solo buenos días. Y si ejecutamos esto también, veréis que se ejecuta todo el código dentro de la función, ¿eh? No os creáis que esto es solo una línea, que es simplemente un ejemplo sencillo para ir viendo. Pues bueno, ahora que hemos hecho estas aclaraciones, vamos a seguir con otro de los aspectos claves de las funciones, que son que las funciones pueden retornar un valor, ¿vale? Este valor puede ser de cualquiera de los tipos de datos que hemos ido viendo, que son los enteros, los números decimales, cadenas de texto, booleanos y muchos más que iremos viendo a lo largo de este curso, ¿no? Pero de momento vamos a utilizar estos con los cuales ya hemos trabajado. Así que, bueno, el ejemplo que os quiero poner aquí es uno muy sencillito, ¿vale? Vamos a hacer una función que sea una suma, aunque esto en la práctica no tiene mucho sentido porque ya hemos visto que podemos sumar dos números directamente en Python con el operador aritmético más, muy sencillo, pero simplemente para ilustrar esta característica de las funciones, que es que retornan un valor. Bueno, otra cosa importante que vamos a ver aquí es que podemos pasar más de un argumento a la función. Yo aquí voy a pasar dos. Yo esta función quiero que sume dos números, por tanto voy a pasar dos argumentos. Cada uno será uno de los sumandos. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Yo quiero que esta función, cuando yo la llame, me devuelva el valor de la suma de los dos números. Por tanto, yo aquí lo primero que tengo que hacer es sumarlos. Así que voy a crear una variable que sea el resultado de la suma, que va a ser igual a más b. Y voy a utilizar la palabra clave return, que viene de retorno, resultado. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Pues vamos a llamar a una función. Bueno, vamos a llamar ya a la función. Suma 10, 5. ¿Sí? Entonces, cuando yo llamo a la función con los argumentos 10 o sea, con el argumento 10 y con el argumento 5, voy a venirme el compilador, bueno, el intérprete de Python se va a venir aquí y va a decir, vale, ¿qué hago? Cojo A y le sumo B y lo guardo en una variable que se llama resultado. Y esta variable que se llama resultado yo la devuelvo, ¿vale? O sea, yo retorno el valor de la suma de A más B. Entonces, este valor nosotros lo podemos obtener de la siguiente forma, que es poniendo aquí valor igual a la suma de 10 y 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está retornando este resultado. Muy importante, la variable que hemos creado aquí de resultado es lo que se llama una variable local de una función. ¿Qué significa que sea local? Que solo existe dentro de la función. Nosotros, si aquí hiciésemos print de resultado, el Visual Studio ya nos está dando un warning, ya nos dice, oye, que esta variable no está definida. ¿Por qué? Porque esta variable únicamente existe dentro de la función. Atentos a este concepto que es muy importante. Para nosotros obtener el valor que nos devuelve la función, no podemos llamar a la variable tal cual, porque como os digo, solo existe aquí dentro. Tenemos que hacer... Uy, perdón. Tenemos que hacer esto de aquí. Tenemos que asignarle a una nueva variable el valor de salida de la función, ¿sí? Esto lo podemos ver como valores de entrada, que son los argumentos, y esto lo podemos ver como el valor de salida, como el resultado de ejecutar esta función. Y este valor de salida lo podemos asignar a una variable, con la cual ya sí que podemos ir trabajando, con esta variable valor sí que podemos trabajar fuera de nuestra función. De hecho, vamos a imprimir, ¿no?, el valor porque nos interesa saber el resultado de esta suma. Así que bueno, vamos a hacerlo de siempre, vamos a comentar los bloques anteriores para que no nos molesten y vamos a ejecutar esto. Suma de 10 y 15, pues nos esperamos que aquí nos imprima un 15.
Perfecto, pues lo que esperábamos. Y esto, bueno, pues como os comentaba, ¿no? Esto de aquí voy a copiar y voy a pegar y puedo poner yo los números que quiera, 23 y 12 o lo que sea. Y veis que puedo ejecutar la función con diferentes valores y para cada valor, para cada ejecución de la función, si los valores de entrada son diferentes, pues el valor de salida también será diferente, ¿no? Muy bien. Otra cosa que os quería comentar, siguiendo con esto, es que podríamos hacer, por ejemplo, una función, vamos a llamarle suma 2, ¿vale? Ahora veréis por qué. Porque yo no tengo que crear una variable específicamente y luego retornar esa variable. Yo puedo retornar directamente lo que es el resultado de una expresión aritmética. O sea, de una suma, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer directamente un return de A más B. No hace falta que cree una variable intermedia. Que no pasa nada, ¿no? O sea, esta opción no está mal, ¿vale? Simplemente son dos formas distintas de implementarlo. Al final, el intérprete de Python, cuando hace su traducción al lenguaje de máquina, esto y esto lo entiende igual y lo optimiza prácticamente igual. Por tanto, simplemente esto es para ilustrar que no hace falta que yo cree una variable local de la función intermedia, simplemente puedo retornar el valor de la expresión de la suma. De la misma forma, bueno, vamos primero a ejecutar esta función, así acabamos de ver el ejemplo. De hecho, lo vamos a ejecutar con el mismo código, con los mismos valores de aquí, para ver que se comporta exactamente igual y que no hay ninguna diferencia. En este caso vamos a llamar a la función suma2 y los parámetros de entrada van a ser 10 y 5. Y vamos a imprimir el valor. Mirad, fijaos que yo aquí todo el rato estoy definiendo una variable valor, ¿vale? Esto no hay ningún problema en ponerle el mismo nombre, pero tened en cuenta que este resultado se va a machacar. O sea, cuando yo ejecuto la suma de 10 y 5 en valor guardo 15, ¿sí? Pero cuando ejecuto la suma de 23 y 12, en valor guardaré 35. Esto lo hago porque yo no quiero, a mí ya no me interesa este valor que he guardado, pero si, por ejemplo, más tarde quisiera utilizar este resultado, no podría hacer esto de aquí de sobreescribir el valor de la variable. Debería crear variables distintas y luego así las podría utilizar sin que ese valor se haya modificado. Vale, pues muy bien, vamos a ejecutar esto para ver que efectivamente tanto esta implementación de la función suma como esta implementación de la función suma funcionan igual. Y veis que aquí 10 y 5 suman 15 y aquí 10 y 5 con esta implementación también suman 15. Perfecto. Y bueno, como curiosidad, no hace falta que la expresión que retornemos sea aritmética. También podemos retornar expresiones booleanas, expresiones comparativas como las que hemos visto en el vídeo anterior de los condicionales. Por ejemplo, yo podría hacer una función que se llame son iguales, que lo que quiera sea comprobar si el número 1 es igual al número 2. Es una tontería de función, ¿no? Pero es para poner un ejemplo de lo que podemos hacer. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando nosotros llamemos a la función, esta función va a coger estos dos números, los va a comparar, y recordad que estas expresiones comparativas retornan un booleano, y un booleano puede tener un valor true o false. Por tanto, va a comparar estos dos números, y si son iguales, el resultado de esto va a ser true, por tanto va a hacer un return de true. Y si son distintos, el resultado de esta comparación va a ser false, por tanto va a retornar un false. Aquí funciona exactamente igual. Primero coge los dos números, los suma y retorna el valor de esta suma. ¿Vale? Que quede claro este concepto para ilustrar del todo bien que no necesitamos utilizar una variable intermedia. Y vamos a hacer aquí... voy a crear una variable que se llama verdad, por ejemplo, y voy a llamar a son iguales y 3 y 3, ¿no? Y verdad debería ser true. Y voy a hacer lo mismo
Pero en este caso voy a utilizar los parámetros 3 y 5 y nos debería devolver false. Así que, bueno, vamos a ejecutarlo todo. Dejadme que haga la consola un poco más grande para que se vea todo bien. Perfecto, pues vemos aquí que primero nos devuelve true, porque el resultado de comparar 3 y 3 es un true. Y luego nos devuelve false porque el resultado de comparar 3 y 5 evidentemente pues es mentira, no son iguales. Perfecto, pues ahora ya hemos visto dos conceptos clave, dos conceptos muy interesantes. Primero, bueno, de hecho tres. Primero hemos visto que podemos pasar varios argumentos, no únicamente uno. Luego hemos visto que podemos retornar un valor, eh, que eso es clave, y luego podemos almacenar este valor de retorno en una variable y imprimirla o trabajar con ella como queramos. Y luego hemos visto que podemos retornar directamente estas expresiones, tanto comparativas como aritméticas, o sea, matemáticas, ¿no? Sin necesidad de utilizar una variable intermedia como habíamos hecho en esta primera definición de la función suma. Muy bien. Solo simplemente para ilustrar un poquito esto, eh, vamos a trabajar con un condicional para que veáis que esta variable en la cual guardamos el retorno de la función la podemos ir utilizando a lo largo de nuestro código. Lo que vamos a hacer es decir que si la función son iguales nos retorna un true, queremos imprimir que son iguales, queremos imprimir este mensaje diciendo, hey, pues sí, son lo mismo. Pero si nos retorna un false, vamos a decir que son diferentes. Muy bien. Y vamos a ejecutarlo para ver estos mensajes. Y efectivamente, como nos podíamos esperar, nos imprime el mensaje de son iguales porque aquí 3 y 3, pues efectivamente son iguales, ¿no? No tiene mucho misterio. Fijaos que aquí he puesto if verdad directamente. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque los ifs lo que evalúan es un booleano. Por tanto, yo no necesito hacer esta comparación que veréis que también es correcta, que no, o sea, no pasa nada, es equivalente. Si lo ejecuto, el resultado es exactamente el mismo, nos lo imprime igual, pero no necesito hacer esta comparación porque esta variable de aquí ya es un booleano. Por tanto, yo puedo evaluar esta variable sin necesidad de compararla. Sí, porque este valor ya va a ser true o false. Y un if lo que quiere dentro de su paréntesis es una expresión o una variable que sea true o false. ¿Vale? No le podemos pasar otra cosa. Eh, bueno, ya está. Esto es simplemente como notación que es equivalente evaluar un booleano así que evaluarlo poniendo igual a true. ¿Vale? Ya está. Pues muy bien, dicho esto, vamos a seguir con el siguiente bloque, que es algo también que puede ser útil en diversos casos. Antes de ello, vamos a comentar todo esto, ¿vale? Para que no nos moleste en la consola. Y todos estos prints también los vamos a comentar. Perfecto. Luego, esto vosotros el fichero lo tendréis todo bonito, sin comentarios raros ni nada. Únicamente tendréis los comentarios que dividen las diferentes secciones, ¿eh? Os lo subiré bien formateado, no os preocupéis. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es funciones con argumentos, que ya lo hemos visto, pero que estos argumentos tengan un valor por defecto. Y poner un valor por defecto nos va a proporcionar una funcionalidad muy interesante. Porque, ¿qué pasa? Que estos argumentos la función nos obliga a ponerlos, porque si no los ponemos no puede trabajar con ellos. Es decir, si yo ahora llamo a la función son iguales y pongo aquí los paréntesis, pero no le paso ningún argumento, vamos a ver qué pasa. Que nos salta aquí todo el error. Y aquí en type error nos pone la descripción del error y nos dice faltan dos argumentos que son requeridos, o sea que son obligatorios y son posicionales, que es num1 y num2, ¿vale?
Por tanto nos está diciendo, oye, estos son argumentos que son obligatorios, tío, si no me los pones, pues yo no me entero, no sé qué tengo que hacer. De la misma forma, si necesito dos argumentos, pero únicamente le paso uno, perdón, le tengo que pasar un valor numérico, ¿eh? Si solo le paso uno, nos va a decir, nos falta un argumento, es decir, necesitamos los dos sí o sí. Y aquí es donde entra un poco los argumentos con valor por defecto. Y para ilustrar esto, vamos a utilizar una función de saludar un poco modificada, ¿vale? Le voy a llamar saludar por defecto. Y aquí vamos a utilizar de nuevo el argumento que le vamos a llamar nombre. Y aquí voy a ponerle un igual y entre comillas, porque el valor que yo le quiero pasar por defecto debe ser una cadena, un string, una variable de tipo texto. Dejadme antes que minimice la consola para que vosotros veáis bien todo el código. Aquí voy a hacerlo de siempre y voy a escribir print hola más nombre más qué tal. Recordad que que el uso de los más con cadenas de texto sirve para concatenarlas, ¿no? Para añadir una al final de otra o al inicio de o al inicio de otra. Entonces, bueno, os adelanto que cuando trabajemos vamos a dedicar un vídeo únicamente a las cadenas de texto, que vais a ver que se pueden hacer cosas muy interesantes y vamos a ver formas más elegantes o más legibles de realizar esta operación de concatenar diferentes cadenas de texto. Pero bueno, ahora como todavía no hemos podido dedicarle un vídeo exclusivo a ello, vamos a utilizar esta manera que yo creo que es la más intuitiva. Así que bueno, aquí vamos a lo que nos interesa, que son las funciones con argumentos, que estos argumentos tienen un valor por defecto. ¿Qué pasa? Que yo ahora sí que me puedo permitir utilizar la función saludar por defecto sin un argumento, o sea, sin pasarle ningún nombre. ¿Por qué? Pues porque ya tiene uno por defecto y si yo no le paso ninguno, va a utilizar este que es Dimas. ¿Qué pasa si si yo en vez de saludar a Dimas, quiero saludar a, no sé, a Andrea? Pues que pongo aquí el valor de Andrea por defecto, ¿sí? O sea, paso el argumento de nombre con el valor Andrea y la función ya sabe que va a tener que coger este en vez del nombre de Dimas, ¿vale? Este solo lo vas a utilizar exclusivamente si yo no le paso ningún argumento. Pero si yo sí que le paso un argumento, pues va a utilizar el que yo le dé, ¿no? Por supuesto. Entonces veamos qué pasa si yo ejecuto esto. Muy bien, pues vemos que la primera vez que llamamos a la función, como no le pasamos un argumento, utiliza Dimas, que es el que le hemos dado por defecto, y cuando llamamos a la función pasándole un argumento esta vez, utiliza el argumento que le hemos pasado e ignora el argumento que tenía por defecto. Pues esto puede ser bastante útil para que estas funciones se puedan utilizar con o sin argumentos. Si, por ejemplo, si tenemos un caso que es el más típico, pues podemos dejar ese valor como por defecto, ¿no? Y si hay que hacer alguna modificación, pues ya se pasará a otro valor. Pues bueno, esto simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos a pasar ya al siguiente apartado, que es funciones que retornan varios valores. Esto es muy interesante y luego cuando hablemos de las listas ya veremos realmente lo que está pasando, pero vamos a dar aquí unas pinceladas básicas para que os hagáis una idea de algunas cosillas muy interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, antes hemos hecho la función suma, ¿no? Pues, ¿qué pasa si yo en la misma función quiero sumar dos números, pero también los quiero restar? Pues, y quiero retornar tanto el valor de la suma como el valor de la resta. Pues en Python lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Y os voy a explicar cómo. Vamos a definir una función que se llame suma y resta, y va a necesitar dos argumentos que van a ser los dos números que vamos a sumar y luego restar. Y vamos a hacer una variable local que se llame suma, que va a ser el resultado de sumar ambos argumentos, y otra variable local que se llame resta, que va a ser el resultado pues de restar ambos argumentos.
¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que retornar ambos. ¿Esto cómo se hace? Muy fácil. En Python es súper fácil hacer esto. Ponemos suma, return suma, coma, resta. Ya está. Ya hemos retornado los dos argumentos. No hay que hacer más historias. Y pueden ser dos, como pueden ser tres, como pueden ser los que tú quieras. De hecho, aquí podríamos hacer una función que fuera suma, resta y multiplicación. Y vamos haciendo lo mismo que hemos hecho aquí. Y los vamos devolviendo, pues, como si queremos devolver 25. No pasa nada. ¿Qué más? En vez de esto, os invito a que penséis otra forma de implementar esta función en una sola línea, ¿vale? Pausad el vídeo, le dais un par de vueltas. Si lo conseguís, perfecto. Si no lo conseguís, no pasa nada. Yo ahora os enseño la solución, ¿vale? Vosotros pausad el vídeo y pensadlo un poco. Yo, hombre, pues no me voy a quedar aquí en silencio 5 minutos, ¿no? Porque vaya tostón de vídeo sería. Entonces, bueno, otra cosa que podemos hacer es coger esto y retornamos a más b y también retornamos a menos b. Y ya está, esta función sigue siendo correcta, no hay ningún problema y el resultado, o sea, los retornos de esta función sería exactamente lo mismo que como la teníamos definida hasta hace unos segundos. Yo la voy a dejar definida así porque es más clarificadora, es más paso a paso y luego creo que para que consultéis este documento pues así es más visual, pero bueno, también lo podríais implementar de la forma que acabamos de ver, poniendo return a más b, coma a menos b. Así que bueno, ahora ¿qué hacemos con esta función? Porque en vez de un valor nos devuelve dos. ¿Cómo los podemos guardar? Pues muy sencillo. Igual que retornamos con una coma, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Ponemos resultado 1, coma, resultado 2, igual a suma y resta de, pues vamos a poner 10 y 5. ¿Sí? Entonces, aquí en resultado 1 se nos va a guardar el valor de sumar 10 y 5, porque lo tenemos aquí en este orden. Es decir, nosotros el orden de estas variables se corresponde con el orden del retorno. Es decir, aquí primero tenemos la suma, pues resultado 1 tendrá la suma, luego tenemos la resta y resultado 2 contendrá la resta, ¿vale? Entonces aquí en resultado 1 tendremos 10 más 5, que son 15, y en resultado 2 tendremos 10 menos 5, que son 5. Y ahora os voy a enseñar una forma de imprimir esto así, de una forma un poco bonita, que es, vamos a poner, los resultados son dos puntos. Y aquí voy a poner un slash hacia de izquierda a derecha, digamos, y una n. ¿Sí? Este barra n significa salto de línea. O sea, pasamos, si estamos aquí escribiendo en esta línea, vamos a pasar justo a la de abajo. Forzamos a que la salida sea con un salto de línea. Entonces decimos, los resultados son, ponemos barra n. Aquí vamos a poner suma, dos puntos, un espacio. Concatenamos el resultado 1. ¿Vale? Ahora vamos a concatenar el resultado de la resta. Vamos a poner barra n otra vez para que quede, sea, como una lista, ¿no? Ponemos el encabezado de la lista, sería los resultados son, el primer elemento de la lista sería suma y el valor de la suma, el segundo elemento de la lista sería resta y el valor de la resta. Así que vamos a poner barra n, resultado, dos puntos, resultado no, perdón, resta, para que quede bien claro. Dos puntos y concatenamos el valor del resultado 2. Vale, ahora si os fijáis, igual a alguno hay alguna cosa que le chirría, ¿no? Que me dice, Dimas, tú me has dicho que con este más lo que yo puedo hacer es concatenar cadenas de texto, ¿no? Pero resultado 1 y resultado 2 no son cadenas de texto, deberían ser números, deberían ser pues de tipo entero, de tipo float. Pues tienes toda la razón del mundo. Y para poder concatenar esto como cadenas de texto, si recordáis, en vídeos anteriores transformamos texto a números. Es decir, nos pasaban aquí, nosotros nos ponían un a igual a 22 y lo que hacíamos nosotros para trabajar numéricamente con este 22 era decir a es igual a la versión de número entero de a, ¿no? Y utilizábamos la función int para transformar a. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, pero con la función string, o sea, la función str. Esto lo que hace es coger el valor numérico
en este caso, el resultado de la suma y el resultado de la resta, y transformarlo a una cadena de texto. ¿Para qué? Pues para que podamos concatenarlo con otras cadenas de texto. Así que, bueno, dejadme que comente esto y vamos a ejecutarlo para ver lo que ocurre. A ver si no he cometido ningún error. Muy bien. Pues aquí tenemos. Los resultados son salto de línea. ¿Por qué tenemos el salto de línea? Por este barra n. Suma, 15. Lo podemos concatenar, recordad, por la función str. Si no, nos saltaría un error. Ahora lo veremos. Y luego resta. Tenemos otro salto de línea aquí por este barra n, ¿no? Que hace referencia a este salto de línea de aquí. Y el resultado de restar. Perfecto. Vamos a ver qué pasa si yo ahora quito esta función str. Ejecutamos y nos sale un error. La descripción del error, que solo podemos concatenar strings con strings, no con enteros. Tiene sentido, ¿no? No podemos... Debemos pegar siempre cadenas de texto entre ellas, no podemos pegar un número y una cadena de texto. Por tanto, importante, esta función str. Pero bueno, como ya os he comentado, hay formas más elegantes, hay formas más bonitas de hacer esto, que ya lo iremos viendo cuando trabajemos específicamente con cadenas de texto. Así que vamos a seguir y para recapitular, yo creo que lo mejor que podemos hacer es un par de ejercicios, ¿vale? Ahora os comento el enunciado, vosotros lo de siempre, intentáis parar el vídeo un rato, pensar la solución, la intentáis implementar y la intentáis ejecutar para ver que funciona correctamente. Si os estáis unos minutillos y veis que no tenéis muy claro cómo hacerla, os estancáis, no os preocupéis, le volvéis a dar al play al vídeo, que yo voy a hacer la solución y es completamente normal si estáis empezando a programar que estos ejercicios cuesten, ¿eh? No a todo el mundo tiene la capacidad de que estas cosas le salgan a la primera, aunque sean más sencillas o más complejas. Así que, bueno, vamos a hacer estos ejercicios y os comento. El primero es hacer una función que nos diga el máximo de dos números, ¿vale? Sería, dados dos números, la función debe encontrar cuál de los dos es el más grande y retornarlo. Que esto, bueno, pues es trabajar un poquito con funciones que acabamos de ver y con condicionales que vimos en el vídeo anterior. Os propongo aquí un extra, que es, se deben comprobar que los argumentos de la función sean de tipo entero o de tipo float, o sea, decimal, ¿no? Pues para que comparemos dos números, ¿no? Asegurarnos de que los datos de entrada de la función, que los argumentos de entrada de la función sean numéricos, no que sean texto ni que sean booleanos, porque entonces, pues que no, ahí no hay máximo que encontrar, ¿verdad? Y bueno, si alguno de los dos no lo es, o sea, únicamente con que un tipo de dato sea erróneo, deberemos mostrar un mensaje y retornar falso. Vale, pues eso, ahora vosotros paráis el vídeo, pensáis, y yo lo voy a ir solucionando ya, pues para eso, para no estarme aquí sin hablar, ¿no? Que bueno, ya como estáis viendo me gusta bastante hablar a mí. Así que bueno, def, función máximo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarle un número 1 y un segundo número, ¿no? Porque nos dice el enunciado que debemos encontrar el máximo de dos números, por tanto necesitamos dos argumentos. Y bueno, vamos a hacer primero la versión básica sin este extra de aquí, o sea, esta parte primero la vamos a omitir y luego lo vamos a completar con ese extra. Y esto es muy sencillo. Simplemente tenemos que comprobar, oye, el número 1 es más grande que el número 2. Y si es así, si efectivamente el número 1 es más grande que el 2, pues directamente podemos retornar el número 1 porque ya hemos encontrado el máximo. ¿Qué pasa si esta condición no se cumple? Si no se cumple, es porque el número 2 es más grande. Entonces, return número 2. Y bueno, pues esto sería la versión 1. Si has llegado hasta aquí, pues oye, pues ya está muy bien ya. Pero igual más de uno puede estar pensando, y Dimas, hay un caso que no estamos contemplando. ¿Qué pasa si son iguales? Pues bueno, si son iguales, podríamos hacer... Esto se puede implementar de varias formas, pero podríamos hacer algo así. Podríamos primero comprobar si son iguales, y si son iguales, pues simplemente
le decimos al usuario, oye, pues son iguales, aquí no hay un máximo. Una opción sería decir, no hay un máximo. Y otra opción sería hacer un return de de número 1 o de número 2, porque como son iguales, pues el máximo es cualquiera de ellos, porque vale lo mismo. Bueno, esto es más filosófico que técnico, digamos. Yo creo que la mejor solución sería decir no hay un máximo, son iguales. Y entonces aquí tendríamos que hacer lo mismo, pero vamos a utilizar un elif, que es si el número 1 es más grande que el número 2, retornamos el número 1, porque estamos buscando el máximo. Y si ninguna de estas condiciones se cumplen, es decir, si no son iguales y el número 1 no es mayor que el 2, significa que el número 2 es el máximo. Por tanto, retornamos el número 2. Vale. Pues esto hemos hecho primero la versión alfa, ahora tenemos la versión beta y ahora ya vamos a hacer la que sacamos al mercado, ¿no? Así que bueno, lo que tenemos que hacer es este extra de aquí, que se deben comprobar que los argumentos de la función sean de tipo int o float. Muy bien. Pues ¿cómo comprobamos esto? Pues con un if. Y dentro del if, ¿qué necesitamos utilizar? Debemos comprobar que el tipo del número 1 sea int o sea float. Por tanto, vamos a hacer eso. Si el tipo del número 1 es igual a int, or, atentos a estos operadores lógicos, que los vimos en el vídeo anterior, el número 2, o el type de número 1, perdón, es igual a float, esto es una de las dos condiciones que necesitamos. La segunda es que el número 2 también cumpla los requisitos de ser un int o de ser un float. Así que vamos a utilizar el operador AND. ¿Por qué? Porque necesitamos que se cumplan ambas. Atentos que esta expresión es más compleja que las que hemos ido viendo hasta ahora. Pero bueno, es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con con el argumento número 1, ¿no? Vale, ahora repasamos lo que hemos hecho aquí. Dejadme que ponga esto bien formateado. Atentos que este if tiene que ir... O sea, todo este bloque tiene que ir dentro de este if, ¿vale? Porque es lo primero que queremos comprobar. Y este if también va a necesitar un else, que sea el mensaje de error. Error. Los datos no son correctos. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues vamos a repasar esta expresión de aquí, que es, por un lado estamos comprobando que queremos que los datos sean o int o float. Por tanto, vamos a comprobar primero que el primer argumento, es decir, num1, sea de tipo int o, este or de aquí, sea de tipo float. Cualquiera de los dos nos sirve. Dejadme que ponga esto entre paréntesis porque va a quedar más claro. Y esto de aquí también. Y luego, ¿qué hacemos? Pues comprobamos lo mismo, pero para el segundo argumento, para num2. Estamos comprobando que sea de tipo int o que sea de tipo float, ¿vale? De nuevo, cualquiera de las dos opciones nos sirven. Pero ¿qué pasa? Que se tienen que cumplir ambas condiciones. El primer argumento tiene que ser int o float y el segundo argumento tiene que ser de tipo int o float. Por tanto, juntamos estas dos condiciones con un AND, ¿vale? Entonces, para entrar aquí, o sea, para ejecutar el código que tenemos dentro de este if, ambos argumentos deberán cumplir estas condiciones. Con que uno de los dos falle, ya no ejecutaremos este código y mostraremos un mensaje de error. Así que, oye, si has llegado hasta aquí, un 10. Ya, perfecto, eres un crack. Así que, bueno, ahora vamos a ejecutar esta función. Bueno, os he dicho que esto tenía que retornar un false, ¿no? Si los argumentos estaban mal, pues simplemente ponemos esto. Así que, bueno, pues ahora vamos a utilizar esta función. Vamos a guardar el máximo en una variable que se llame num. Y vamos a buscar el máximo, pues entre 3 y 10, por ejemplo. Y aquí, como existe la opción de que nos retorne un false en vez de un número, vamos a tener que chequear esto, ¿no? Vamos a tener que comprobarlo de alguna forma. Y lo podemos hacer de esta...
de esta forma. Ahora veréis por qué es importante que lo compruebe. Dejadme que termine esto y os lo explico todo. ¿Sí? Vale, pues esta función, ¿qué pasa? Que puede retornar o bien un tipo de dato numérico o un tipo de dato booleano. Por tanto, si nosotros queremos imprimir... Uy, aquí, ¿qué he escrito, chicos? He escrito en orco, ¿no? Prácticamente. Vale, pues tonterías aparte. Esta función puede retornar un número o un booleano. Por tanto, yo si quiero imprimir el resultado, o sea, si yo quiero decirte, pues el máximo es tal, me tengo que asegurar de que la función se ha ejecutado correctamente y por tanto me ha retornado un número. Aquí también podríamos poner return false, simplemente por robustez. No, vamos a poner num1. Da igual, no os preocupéis por esto. Entonces, eso, yo tengo que ejecutarme, o sea, tengo que asegurarme de que la función se ha ejecutado sin errores. ¿Cuándo se ejecuta con errores? Cuando nos retorna un booleano con valor false. Por tanto, yo me tengo que asegurar que lo que me ha retornado no es de tipo booleano. Si no es de tipo booleano, es de tipo numérico. Por tanto, ya puedo decirle al usuario cuál es el máximo. ¿Vale? Esto, oye, es una forma un poco rebuscada de hacerlo, pero es para que sigamos practicando un poco con el tema de los condicionales y con el tema de los tipos de datos que hemos visto en vídeos anteriores. Y ahora, de la misma forma, vamos a hacer esto. Voy a copiar y pegar. Pero aquí, en vez de 3 y 10, le voy a pasar rojo. Y entonces, si hemos hecho bien la función, nos debería decir, oye tío, te has liado. Dejadme que comente este print y ahora ejecutamos y vemos qué pasa. Vale. Voy a limpiar la consola un poco porque se ven un montón de cosas. Y ahora volvemos a ejecutar. Muy bien. Pues vemos que en la primera llamada a la función, que es esta de aquí, con los argumentos 3 y 10, nos dice el máximo es 10. Bien, correcto. Y en la segunda llamada, que tiene que comparar el máximo entre 3 y rojo, nos dice, oye, pues los datos no son correctos, tío. Claro, perfecto. Pues muy bien. Ahora venga, para el que quiera seguir aquí practicando, que ya llevamos aquí una chapa de vídeo que no veas. Venga, que me quiero ir a comer. Rapidito. Vamos a hacer este ejercicio que se llama mini calculadora. Que aquí vamos a trabajar también con la entrada de datos del usuario. Así que, bueno, el tema está en pedirle al usuario una operación y dos números. Las operaciones pueden ser suma, resta y potencia. Por ejemplo, si vosotros queréis cambiarlas, ningún problema. Si introduce una operación diferente a estas, mostrar un mensaje de error. Si la operación es correcta, mostrar el resultado. Así que, bueno, vosotros lo de siempre. A currar, y yo también voy a currar por mi parte. Si no os sale, miráis mi solución. Así que voy a definir yo la función que se llama calculadora. En este caso no tiene argumentos porque lo vamos a pedir por la entrada de la consola, es decir, que el usuario mismo escriba en la consola los números que quiere utilizar. Y vamos a necesitar tres inputs. El primero va a ser la operación a realizar. El segundo va a ser el número 1. Y aquí, atentos, voy a hacer una cosilla. Ahora os explico por qué hago esto. Y el segundo, bueno, el tercer input va a ser el número 2, con el cual vamos a realizar la operación también. Vale, aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy envolviendo esto en la función float? Porque, si recordáis del vídeo anterior, la función de input nos retorna una variable de tipo texto. Pero yo aquí quiero números, ¿vale? Entonces, como no sé si me va a dar un número entero o nos va a dar un número decimal, el texto lo voy a convertir directamente a un número decimal, ¿vale? Es decir, si él introduce 22,
¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí la operación me está bien que sea de tipo texto. Ahora veremos por qué. Pero los números quiero que sean numéricos porque necesito operar matemáticamente con ellos. Por tanto, hasta aquí, o sea, esta función de input nos retornaría una variable de tipo texto, pero si la metemos dentro de la función float, nos devolverá una variable numérica decimal. Vale, ¿por qué utilizo int y no utilizo float? Pues un motivo muy sencillo. Si yo utilizo int, vale, pero el usuario me pasa 2.5, por defecto int lo va a convertir en un número entero. Por tanto, si él dice 2.5 y lo transforma a un int, se va a quedar en 2. O si pone 3.2 y lo transforma a int, se va a quedar en 3, porque únicamente se queda con la parte entera. Pero si utilizo float, si me pasa 1 se va a quedar como 1.0, por tanto es correcto, porque 1 y 1.0 es lo mismo, y si me pasa 3.2 se va a quedar en 3.2. Por tanto, nos aseguramos que pase un número entero, un número decimal, vamos a operar exactamente con ese número. Por ello utilizo float y no int. Y así que, bueno, vamos a hacer el tema de las operaciones. Que, bueno, if tenemos que comprobar que la operación sea de tipo suma. Sí. En caso de que sea tipo suma, simplemente vamos a mostrarle por pantalla num1 y num2. Ahora lo explico todo detalladamente, no os preocupéis. Si la operación es de tipo resta, pues vamos a mostrar por pantalla la resta de ambos números. De hecho, aquí vamos a utilizar un elif. Si la operación finalmente es de tipo potencia, pues vamos a mostrar la potencia que, si recordáis, esto os lo expliqué hace un par de vídeos, se utiliza con el doble asterisco. Sería el número 1 elevado al número 2. Finalmente, si la operación no es igual a ninguno de estos tres casos, le vamos a decir la operación es incorrecta. Y para trabajar un poquito con los conceptos que hemos ido viendo, vamos a poner las opciones son... Vamos a poner aquí un salto de línea. Y aquí vamos a poner suma, un salto de línea, resta, otro salto de línea y potencia. ¿Sí? Y esto de aquí, dejadme que lo copie y lo pegue. Y lo vamos a pegar, bueno, aquí mismo. ¿No? Para que el usuario sepa qué opciones tiene. Entonces, bueno, vamos a mirar algunas cosas interesantes. La primera es que aquí estamos comparando cadenas de texto, ¿sí? Las cadenas de texto las podemos comparar igual que comparamos números. Ponemos el valor de operación, que es el valor que nos introduce por teclado el usuario. ¿Ese valor es igual a suma? Sí, pues ejecuto esto. ¿Es igual a resta? Ejecuto esto. No es igual a nada, ejecutaré esto, ¿vale? Para que veáis que no únicamente podemos comparar valores numéricos, también podemos comparar cadenas de texto a ver si son iguales. Luego, ¿qué más? Veis que aquí hago print y directamente pongo la suma. Y me diréis, Dimas, estás imprimiendo un tipo numérico. Pues sí, esto sí que se puede hacer. Si tú únicamente imprimes o bien una variable numérica o el resultado de una operación aritmética, que viene a ser... El resultado de una operación aritmética no deja de ser un número. Por tanto, si es una única variable sin más texto concatenado, esto lo puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer es concatenar hola con esto de aquí. ¿Vale? Esto no lo va a entender porque ya hemos visto el error que nos decía, solo puedes concatenar strings con strings, no puedes concatenar strings con ints. Lo que sí que puedo hacer es imprimir directamente un int si no lo concateno a nada más. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ejecutar esto, la función calculadora. De hecho, la vamos a ejecutar 3 veces. Para ver unos cuantos casos que todo funcione correctamente, ¿sí? Bueno, aquí se
Se han imprimido cosas de las funciones anteriores, pero no pasa nada, no nos afecta para nada. Y nos dice, bueno, ¿qué operación quieres realizar? Las opciones son tal. Pues yo le voy a decir suma. El número 1 va a ser 10, el número 2 va a ser 5 y el resultado es 15, ¿sí? Vale. Y aquí, como la estamos ejecutando varias veces, pues vuelve a llamar a la función. En este caso le voy a decir potencia, que es así el caso un poco más curioso. Le voy a decir 2, quiero que 2 me lo eleves a 3 y el resultado debería ser 8, perfecto. Y aquí, a ver, vamos a poner que la operación sea esto de aquí, oca-soca. La operación es incorrecta, las opciones son estas de aquí. Bueno, de hecho, algo que podríamos hacer es comprobar que la operación sea correcta antes de... Antes de pedir los números, porque si ya sabemos que la operación es incorrecta, no tiene sentido que le pidamos los números. Esto lo podríamos hacer así, de esta forma. If operación es diferente... Bueno, lo vamos a hacer de otra forma. Si la operación no es ni potencia, sí. Y así vemos una cosa curiosa también. Vale, vamos a ejecutar y os explico qué está ocurriendo. Vaya, no ha funcionado esto como yo esperaba. Ah, no, sí que ha funcionado. Lo que pasa es que lo estoy ejecutando 3 veces, ¿eh? Perdón, vale, ya os lo explico todo. Vale, ejecutamos esto. Yo le pongo aquí una operación que no tiene ningún sentido. Perdón, que no he guardado los cambios. Vale, ya está, ya ha pasado lo que quería. Perdón, por este lapsus. Pero bueno, el tema está. Yo ahora, ¿qué he hecho? He puesto una condición, así trabajamos más con los condicionales, y le he dicho, si la operación no es ni suma, ni resta, ni potencia, return. Return. Y veis que el return lo he utilizado sin ningún valor, no estoy retornando ningún valor. ¿Qué significa esto? Cuando yo utilizo return sin ningún valor dentro de una función, significa acabas aquí. Ya no me ejecutas nada más, ¿vale? Cuando yo el return siempre es la última instrucción de una función. Esto atentos que se me había olvidado comentarlo, pero nosotros después del return no podemos escribir... O sea, tipo, yo aquí debajo no puedo escribir más instrucciones porque no se van a ejecutar, porque el return es como ya he acabado, ¿sí? Entonces puede ser que yo ya he acabado y te retorno este valor, por tanto yo aquí pondría return y devuelvo una variable, o puede ser yo ya he acabado a secas y no te retorno ningún valor. Esto es lo que estoy haciendo. Si la operación no es ni suma, ni resta, ni potencia, no tiene sentido que yo continúe con la función, porque no tengo nada que hacer. No te voy a no está contemplado el caso de que la operación sea diferente a esto. Por tanto, yo lo que hago es poner un return sin ningún valor y se termina la función. Fijaos que todo este código no está dentro del if, está fuera, ¿sí? Pero igualmente no se ejecuta si yo pongo una operación incorrecta. ¿Por qué? Porque he puesto un return, por tanto finaliza. Si yo no pusiera aquí el return y pusiera un print, sí que se ejecutaría todo esto, ¿sí? Pero como he puesto el return, finaliza. De hecho, vamos a poner esto aquí, antes de terminar la función, para decirle al usuario, me has puesto una función incorrecta, por eso acabo. Si yo aquí pongo tal, me dice, la operación es incorrecta, las opciones son estas. Y se finaliza la función, ya ni me pide los números, ni intenta hacer ninguna operación, ni nada.
Perfecto. Pues nada, es un vídeo largo como todos, pero hay muchas cosas que explicar. Yo intento explicar asumiendo que no tenéis, que la gente que me ve no ha trabajado con programación nunca o que está, o sea, o que está empezando ahora. Yo intento no asumir que ya sabéis otros lenguajes y hacerlo desde cero, por tanto son más largos. Cuando terminemos este curso habrá ya unos cuantos vídeos. Tengo en mente hacer un vídeo de Python simplemente con sintaxis y conceptos básicos propios de Python, no de programación en general, que sea un vídeo pues de como mucho 1 hora y media, 2 horas, para aquella gente que ya sepa programar y únicamente quiera aprender Python, o sea que ya sabe otros lenguajes y quiera aprender este. Y también habrá, y entonces ese vídeo no explicaré los conceptos tan detalladamente, simplemente explicaré las ideas que son propias de Python. Y luego también cuando terminemos el curso tendremos varios vídeos haciendo ya proyectos donde únicamente explicaré el proyecto, ¿no? Si utilizo un condicional no voy a explicar qué es eso, si utilizo una función no voy a explicar qué es eso. Que ya serán vídeos como más avanzados, pues donde yo asumiré que habéis visto este curso o que ya tenéis conocimientos previos o lo que sea. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado este vídeo. Luego, los siguientes vídeos ya os he comentado que serán de listas, de bucles y de cadenas de texto y de cosas que podemos hacer con todo eso. Que si no sabéis qué son, pues ya lo iréis descubriendo, no os preocupéis. Y bueno, lo único, pues disculpad por este final que ha sido un poco así a trompicones, pero bueno, yo creo que al final ha quedado todo bastante claro y hemos hecho un par de ejercicios bastante ilustrativos donde hemos repasado todo lo que hemos aprendido hoy y lo que hemos aprendido en los vídeos anteriores, así que yo creo que ha estado bastante guay. Y nada, bueno, ya me lo diréis vosotros si os ha gustado o no y nos vemos en próximos vídeos, que vaya muy bien.